cual vamos a compartir una porción de la palabra, pero antes de aquello quisiera que me acompañen por favor en una pequeña oración. Mi amado Dios, eres bueno, Señor, te damos gracias, Dios, este tiempo. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Gracias porque hoy nos permites compartir, Señor, un tiempo donde podemos estudiar tu palabra, escudriñar, Señor, qué es lo que quieres de nosotros, Señor. ¿Cuál es tu propósito en nuestras vidas? Y te damos gracias porque nos tomaste en cuenta, Señor. Yo te pido que bendigas a cada persona que está viendo este video, Señor, esta palabra, Dios, sea tu bendición, las más ricas de tus bendiciones, Señor, sobre cada miembro, Señor, sobre sus familias, Señor. Glorifícate en medio nuestro, Señor, y que este tiempo sea de edificación para tu iglesia, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este tiempo quiero conversar con ustedes respecto a lo que es la identidad. El Señor ha estado confrontando mucho este tiempo sobre cuál es nuestra identidad y muchas veces hemos hablado sobre este tema. Sin embargo, este tiempo es un tiempo muy especial para la iglesia y para nosotros los hijos de Dios. Y vamos a compartir en este tiempo lo que es la identidad. Y como definición podemos ver que la identidad proviene del latín identitas, la cual hace referencia a un conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Esto es una definición que la he sacado del diccionario. Sin embargo, quiero detenerme a la palabra rasgos, conjunto de rasgos que hace la diferencia entre un individuo u otro, una comunidad u otra. Cada uno de nosotros tenemos un documento de identidad que nos hace distintos, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una huella digital, ahí pone nuestra huella en el documento de identidad y esta huella es única, no hay ninguna otra huella que se pueda parecer a la nuestra. Esto ponemos a una máquina y ahí salen todos nuestros datos, ¿ok? Espiritualmente hablando, pues cada uno de nosotros tiene una identidad especial que se nos ha dado por el Señor Jesucristo. Entonces, quiero que podamos entender esta situación, quiero que podamos entender de dónde provenimos nosotros. Para esto quiero, por favor, que nos vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Como primer punto tenemos que hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Quiero detenerme en este momento, en este tiempo que dice acá. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra. Si se dan cuenta, esta parte de esta porción de la palabra habla en plural, dice a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué hace referencia a qué? Vamos a ver lo que es imagen y semejanza. Hablamos de una igualdad, algo que se parece a un prototipo que se repite, ¿sí? Para lo cual en esta imagen podemos ver lo que Dios es un ser trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Cuando Dios nos crea con la misma esencia, con la misma semejanza. Ustedes saben que en la antigüedad, al construir un templo o el tabernáculo donde habitaba la presencia de Dios, estaba constituido por tres partes, que era, como podemos ver en la imagen, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Repetimos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. A la venida de Jesucristo esto se transpone a nosotros. Nosotros hemos sido creados seres trinos de igual forma, cuerpo, alma y espíritu. Vemos la primera semejanza con Dios. Pero ¿qué es lo que pasa después? Existe una ruptura de esta identidad. Cuando
Cuando Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, estos gozaban, y todos sabemos la historia, estos gozaban en el paraíso, si quiere llamarlo así, gozaban de plenitud de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Pues entra el pecado, entra la desobediencia y es la ruptura de la identidad. A un principio la esencia del ser humano era semejanza, iguales a Dios. Esa era la idea principal, el objetivo que tuvo Dios al crearte a ti y a mí. Pero en el camino alguien mete su cola y nosotros caemos en la trampa. En Génesis capítulo 3, versos 23 y 24 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Nosotros sabemos que cuando Dios nos crea, nos da un mandato y nos dice: no pueden comer de este árbol del bien y del mal. De todo, absolutamente de todo, menos de este árbol. ¿Qué es lo primero que hacemos? Comemos del árbol. Somos destituidos de la gloria a causa del pecado. ¿Y qué sucede? Dios sella esto. Dice con querubines y espadas para guardar este lugar. Es como que te despojo de lo que te pertenecía. Ahí está la ruptura de la identidad. Es cuando tú y yo conocemos lo que es el pecado y empieza una peregrinación hasta encontrar nuevamente nuestra identidad. En este transcurso en el que tú y yo estamos peregrinando, buscando cosas que puedan saciarnos, que puedan complementarnos, es como un rompecabezas no terminado, que falta una ficha. Entonces nosotros vivimos la vida buscando esta ficha, algo que nos llene, algo que nos sacie, pero no podemos encontrar esta llenura si no volvemos a nuestra verdadera identidad. ¿Cuándo sucede la restitución? Vámonos al libro de Romanos 5:19, por favor, que dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por un hombre entró el pecado, que fue Adán, y por otro hombre entró la salvación, que fue Jesucristo. ¿Cuándo está la restitución de la identidad tuya y mía? Cuando Jesús viene a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Jesús se convierte en nuestro héroe, porque tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos despojados del paraíso, algo que había sido creado. A un principio habíamos leído que cuando Dios nos crea, nos manda a enseñorearnos, nos crea con autoridad sobre toda la creación. Pero somos destituidos de aquello. Existe la ruptura, pero Dios en su infinita misericordia restituye tu identidad y mi identidad. Cambiamos toda esa peregrinación que hemos ido día tras día a lo largo de nuestra vida hasta que conocemos a Jesucristo para encontrar salvación. Esta imagen dice: mi héroe murió en la cruz para darme vida eterna. Entonces, amada iglesia, recordemos cuando tú y yo hemos conocido al Señor y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, nuestra identidad es restituida. Nuestra huella digital es restituida, su esencia. Parte de nuestra identidad, ¿qué es lo que a un principio Dios nos da? Nos da potestad. Él nos ha creado con potestad. Porque cuando dice, y crea imagen y semejanza, para enseñorear sobre toda bestia, animal y todo lo que había en la creación. ¿Qué quiere decir? Que teníamos autoridad sobre todo, sobre toda la faz de la tierra. Esto se destruye, pero cuando volvemos a nuestra esencia, a nuestra identidad, dice la palabra en Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
se nos es restituida la autoridad que tenemos como hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Amados, desde un principio de la creación, la idea de Dios fue que seamos hijos suyos. Ya teníamos esa potestad. Fuimos hechura suya, dice la palabra. Entonces, el objetivo es que tú y yo volvamos a esa nuestra esencia. Por lo tanto, nos restituye y nos dice que tenemos la potestad de ser llamados hijos suyos. Nosotros como hijos tenemos derechos. Tenemos derechos dentro de una familia, tenemos herencia, tenemos derecho a un apellido, etcétera, etcétera. Cuando Dios nos da la potestad de ser llamados hijos suyos, tenemos los mismos derechos. De que nuestro apellido espiritual venga del reino de los cielos y nuestra nacionalidad sea del reino de los cielos. Dice la palabra que tú y yo somos pasajeros en esta tierra, porque nuestra verdadera casa o nuestro verdadero hogar está en el reino de los cielos. Pero esto no es hasta que tú y yo conocemos al Señor y restituimos nuestra identidad. Nosotros, cuando nacemos, lo primero que vemos es a quién, a nuestra madre, a nuestro padre. Y empieza un proceso de identificación a través de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? A medida que nosotros vamos desarrollando, desde que nacemos, vamos adoptando ciertas conductas de nuestro entorno principal, que es la familia, papá, mamá. Entonces tenemos un proceso de identificación. Generalmente, pues los niños con los papás, las niñas con las mamás, ¿no es cierto? Tenemos un modelo de identificación. Yo me quiero parecer o yo soy como mi papá, yo soy como mi mamá. Espiritualmente sucede esto. Cuando tú y yo conocemos al Señor, dice la palabra que somos hechura nueva, que nacemos de nuevo. Por lo tanto, toda nuestra cadena de ADN, todo lo que somos en esencia vuelve a un principio. Entonces, volvemos a un proceso de identificación con un modelo diferente, que en este caso es Jesús. Amén, que es nuestro Padre. Entonces, es un proceso en el cual tú y yo pasamos. Sin embargo, la restitución de esta identidad es muy importante que tú y yo la entendamos, porque así se nos es dado derechos como también obligaciones como hijos. Amén. Hablamos en Juan 3, 9, 10 que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, la simiente, la raíz de Dios permanece en nosotros. Nosotros sabemos que cuando mamá y papá se casan y se multiplican, en esa unión de estas células hay una cadena de ADN de ambos que se une y forman una nueva célula que somos los hijos, ¿sí? En esta cadena de ADN y todo lo que se multiplica está una información genética de ambos papás. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se hace la gráfica en un matrimonio donde decimos una vela amarilla, una vela azul, que juntando esto se convierte en una vela verde. Esa vela verde podemos graficar que somos los hijos. Unión de dos seres diferentes se hace una nueva célula con información de ambos padres. Entonces, cuando tú y yo nacemos en Cristo Jesús, tenemos un ADN que proviene del Señor, con información genética, si quieren, del reino de los cielos. Por eso acá dice que aquellas personas que hemos conocido y hemos nacido de nuevo, tenemos simiente, base, raíces del reino de los cielos, por lo cual no está en nuestra esencia pecar. Y esto es muy importante que tú y yo entendamos. Al momento de que de dónde nace el pecado, habíamos visto muchas veces de la concupiscencia de mi corazón. Pero cuando tú y yo entendemos de dónde viene nuestra esencia, nuestra identidad, esto va a menguar, porque nuestra naturaleza ya no es pecaminosa, sino proviene de la simiente de Dios. Continuamos con el verso 10 que dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Quiénes somos hijos de Dios? Amén.
Y los hijos del diablo hace referencia a la Biblia, a hijos de Dios, a hijos del diablo. ¿Cuál es la diferencia? Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por lo tanto, antes de conocer al Señor podemos decir que éramos hijos de Satanás, hijos del enemigo. ¿Por qué? Porque no practicábamos justicia, no amábamos a nuestro hermano. Pero ahí puede decirme, no, pero pastora, yo amaba a mi hermano, yo esto, yo lo otro. No de la manera en que Cristo nos ha amado y nos manda a amar. ¿Sí? Una persona que conoce a Dios, tú y yo que conocemos a Dios, amamos de una manera incondicional como Jesús nos enseñó a amar. Antes de eso, nuestra naturaleza es pecaminosa, por lo tanto no tenemos ADN del reino de los cielos. Vamos con la siguiente, dice Filipenses. En el libro de Filipenses 3:20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mis amados, recordemos esto siempre, tú y yo no pertenecemos, no somos de esta tierra, sino del reino de los cielos. En nuestro documento de identidad, en mi caso, por ejemplo, dice lugar de nacimiento Cochabamba. A partir que conozco al Señor, esto cambia. Lugar de nacimiento, el reino de los cielos. Y así con cada uno de nosotros, amados. A partir de que tú y yo decidimos abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor, se nos da la potestad de ser llamados hijos suyos y provenimos del reino de los cielos. Esto es un proceso en el cual tú y yo muchas veces pasamos con mucho dolor porque nos cuesta esta transformación, este nacer de nuevo. Sin embargo, el Señor Jesucristo, desde un principio hasta el día de hoy, nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta que Él venga. Vamos a hablar un poco de lo que es nuestra esencia, nuestra verdadera esencia desde un principio de la creación. En el libro de 2 de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Nosotros, al ser creados por un Dios todopoderoso, nos ha creado con estos tres factores primordiales. Somos mucho más. Pero quiero que recordemos esto. ¿Por qué razón? Muchas veces el enemigo nos mete en la cabeza que no podemos hacerlo, que no tenemos el poder ni la autoridad y que menos podemos dar amor. Si nosotros nos damos cuenta, el Señor nos ha dado mandamientos de los cuales en 2 se resumen, que son amarás a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Nos habla de amor, la esencia de Dios es amor. Cuando se nos es rota la identidad, nos convertimos en seres que sí amamos, pero a una manera muy egoísta, no a la manera en que Jesús nos enseña a amar, que es un amor sin condiciones. Entonces, cuando nuestra identidad es restituida, nosotros somos seres con amor, con dominio propio y con poder, el poder de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Recordemos que nuestra esencia viene del reino de los cielos, por lo tanto, todo lo que hagamos será hecho en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, recordemos que cuando el enemigo venga y te dice, tú no puedes hacer esto, nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Salmos que en Dios haremos proezas, porque tú y yo tenemos el poder que viene del reino de los cielos, nuestra nación que viene a impartir en cada uno de nosotros. Amor y dominio propio. ¿Qué más tenemos dentro de nuestra esencia? En el libro de Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No, en nuestra esencia, en nuestro ADN, no existe la palabra malas obras. Esto proviene de una naturaleza de este mundo. Cuando tú y yo, a ti y a mí se nos es restituida la identidad, en nuestro ADN se codifica para que tú y yo solo hagamos buenas obras. Es parte de nuestra esencia. Amén. Las cuales Dios preparó de antemano, mucho más antes, para que anduviésemos en ellas. Recuerda que en el momento en el que
estemos por pecar o la concupiscencia de nuestro corazón quiera salir a flote, recordemos que nosotros y nuestra esencia es para buenas obras. En el libro de Primera de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Amados, qué gran privilegio tenemos de ser un pueblo escogido para nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha escogido desde el principio de la tierra. Nosotros sabemos históricamente que el pueblo de Israel es el primogénito y muchas cosas, pero Dios y su misericordia nos ha alcanzado, nos ha restituido la identidad, por lo cual el enemigo no nos va a robar más absolutamente nada, porque en el nombre de Jesús se nos es restituido absolutamente todo. Amén. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo anunciemos sus virtudes, anunciemos su gloria y todo lo que Él es. Amados, tenemos un propósito claro. Es amar a Dios y hacer conocer, ganar almas para Él. Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Vivíamos en tinieblas y por la misericordia y gracia de Dios hoy vivimos en su luz, bajo Él, bajo la sombra del Altísimo. Amén. Parte de nuestra esencia. Dice, linaje escogido. Tú y yo tenemos sangre azul, recuerda, siempre lo digo. Tenemos una codificación diferente, una codificación que proviene del reino de los cielos. En Romanos 8:17 nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiero detenerme aquí cuando dice, si es que padecemos juntamente con Él. Jesucristo ha venido a padecer por ti y por mí, ha venido a morir, a entregarnos salvación y a restituirnos una identidad. Pero ¿y esto? ¿De qué nos sirve? Nos sirve porque somos hijos de Él. Dice que Él nos da la potestad, como habíamos leído, pero si es que padecemos juntamente con Él, dice la palabra. La palabra también dice que vamos a vivir persecución, que vamos a vivir cosas que son parte de nuestro proceso de identificación. Muchos preguntarán, ¿y por qué? ¿Y cuál? ¿Y realmente por qué tanta maldad? ¿Y por qué? Y en estos tiempos podemos tener miles de porqués para el Señor. Pero solo una cosa yo te digo, todo lo que tú y yo vivimos, todo lo que el Señor permite que tú y yo vivamos, es parte de una formación, parte de un proceso de identificación. El padecer y todo lo que el Señor nos permite vivir es un proceso de identificación. Cuando somos pequeños y estamos en un proceso de identificación de quién soy, soy niño, soy niña, a quién pertenezco, a quién voy a seguir, en el caso de los niños al padre, en el caso de las niñas a la madre. Este proceso de identificación no es todo una taza de leche. Por ejemplo, cuando las niñas empiezan su proceso de identificación con la madre, empiezan las peleas, empiezan la rivalidad con la madre, de igual forma los niños con el padre. Pero esto es un proceso de identificación. Inconscientemente yo quiero ser como Él, yo quiero ocupar el lugar de Él. Cuando tú y yo espiritualmente estamos en un proceso de identificación, es de igual forma. No competimos con Jesús, no competimos con Dios, pero todos los padecimientos que el Señor permite que vivamos es el proceso de identificación para llegar a la estatura de Jesucristo, porque tú y yo seguimos sus pisadas, por eso nos llamamos cristianos. Seguimos las pisadas de Jesucristo. Entonces, este proceso de identificación va a durar hasta que tú y yo estemos a la estatura de Jesucristo, cuando Él venga por ti y por mí y por su iglesia. Amén.
Entonces, si tú y yo padecemos juntamente con Él, hemos decidido, y suena feo, podemos decir padecer. ¿Qué implica esta palabra sufrimiento? Pero amados, este sufrimiento no es un sufrimiento como lo tenemos en la mente, de lloros. Pueden existir, sí, pero cuando Dios te fortalece, cuando Dios te trae paz, las cosas cambian. Dice que Él cambia nuestro lamento en baile. Esto no quiere decir en gozo, según otras traducciones. Esto no quiere decir, amados, que pues no vamos a dejar de llorar y vamos a vivir en plenitud. Sí vamos a vivir en plenitud. Todo nuestro padecimiento, nuestro sufrimiento se convierte en gozo con el Señor. Por eso es necesario que aceptemos este combo, este proceso de identificación. Va a doler, sí, pero al final tenemos un galardón. Y quiero terminar con esto. Dice, y para que juntamente con Él seamos glorificados. El fin de esto, amados, es que volvamos a nuestra tierra, que volvamos a nuestra esencia, que es Jesucristo, que volvamos a nuestra nación, que es el reino de los cielos. Pero este tiempo yo quiero confrontarte en algo que el Señor ha confrontado en nuestras vidas. Este tiempo de cuarentena que hemos vivido, que estamos viviendo, que aparentemente está por terminar en algunos aspectos. ¿Nos hemos dado cuenta de qué estamos hechos? ¿En dónde está nuestra esencia? Si hemos cumplido con algunas partes que he leído sobre nuestra esencia. Amor, poder, dominio propio, buenas obras. Confrontémonos y veámonos en un espejo para saber qué esencia es la que estamos puestos hoy, de qué esencia nos hemos vestido hoy. Amados, en este capítulo, en este versículo nos dice que para juntamente con Él seamos glorificados, pero para eso necesitamos padecer. Y pueden decir y pueden estar pensando tal vez en este momento, ay, yo he padecido al lado de mi esposo, he padecido al lado de mi esposa y mis hijos. Amados, este padecimiento va más allá. Yo estoy segura que sí, nos ha costado, hemos reído, hemos llorado, hemos peleado, hemos reconciliado, parte de las cosas cotidianas que podemos vivir, pero esto va más allá de una esencia, de qué hay en tu corazón, de qué hay en mi corazón, cómo yo reacciono frente a las cosas, de cómo yo voy a hacer las cosas con amor o las voy a hacer porque las tengo que hacer. En estas mínimas cosas nosotros nos damos cuenta nuestra esencia. Si nuestra esencia ha sido restituida, si nuestra identidad ha sido restituida, tú y yo podemos estar años en el cristianismo, pero sin que nuestra identidad haya sido restituida. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando empecemos a dar frutos dignos de arrepentimiento, cuando nuestra esencia haya sido cambiada a la esencia de Jesucristo. Jesucristo ha hecho el 80%, si no es casi el 100%, al venir a morir por ti y por mí. Pero tenemos tú y yo una parte que es conservar nuestra salvación y en este proceso de restitución de nuestra identidad. Hemos decidido, y la Biblia dice, puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a seguir este camino, las pisadas de Jesucristo sin mirar atrás, sin confundirme. Pero muchas veces el enemigo es sutil y quiere modificar esta esencia. Cuando se nos presenta un problema, ¿cómo reaccionamos? Probablemente sí nos enojamos, nos da rabia, pero se nos es quitada la paz. Cuando tú y yo perdemos paz, el 80% de la batalla, si no es casi el 100%, está perdido. Porque cuando a ti y a mí nos falta paz, ¿qué quiere decir? Que no confiamos en un Dios. Entonces, empecemos a ver dónde está nuestra esencia. Empecemos a ver dónde estamos sentados hoy, dónde estamos parados. Si está siendo restituida nuestra identidad o si continuamos siendo hijos del diablo, como decía la palabra. Es una palabra dura, pero la Biblia dice que hay el bien y el mal. No hay un camino medio. Somos tibios
somos calientes o fríos, porque la tibieza el Señor la vomita, dice la palabra en Apocalipsis. Así que yo te invito en este tiempo a que podamos vernos frente a un espejo y ver si nuestra identidad está siendo restituida. No importa el tiempo que tengas de convertido, importa que vayamos dando frutos dignos de arrepentimiento, que nuestra identidad sea cambiada poco a poco y restituida, que nuestro documento de identidad, la huella que tú y yo tengamos, sea proveniente del reino de los cielos. Quiero terminar con una oración y en esta oración vamos a pedir la guía del Espíritu Santo para que Él sea confrontando nuestra realidad, para que Él sea mostrándonos y dando convencimiento de dónde estamos y cómo estamos, para que Dios haga su obra completa en medio nuestro. Dios, eres bueno, eres grande, eres todopoderoso, Señor. Gracias porque tú nos has escogido desde el principio de la creación, Señor. Nos has hecho a imagen y semejanza tuya, Dios. Y este tiempo queremos pedirte esa restitución de nuestra identidad, Señor. Queremos volver a nuestra esencia, Señor, con la que tú nos has creado, Dios. Con amor, con poder, con dominio propio, hechos para buenas obras, Señor. Ese linaje escogido, real sacerdocio, Señor. Reyes y sacerdotes, mi Dios. Por favor, este tiempo ayúdanos, confróntanos, porque ha llegado el tiempo de dar testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en nosotros este tiempo, Señor. Ayúdanos a que nuestra identidad sea restituida, que este proceso de identificación que estemos viviendo, Señor, tenga su fruto, Padre, y que muchas almas se conviertan en tu nombre, Dios. Oro por cada familia, cada persona, Señor, para que este proceso de identidad, para que todo lo que estemos viviendo, Señor, dé fruto al 100 por 1, Señor, y no sea en vano este tiempo, sino sea un mover de tu iglesia, Señor, de tus hijos que somos nosotros. Gracias por esa potestad, esa autoridad que tú has derramado en cada uno de nosotros. Glorifícate en nosotros, Espíritu Santo, confronta nuestro ser, da convencimiento y guíanos para alcanzar esa identidad en Cristo Jesús. Gracias te doy por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.